Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos cuando es la 1:05, las 12:05 en Canarias, abriendo página de mercados. Y tenemos a nuestro principal indicador, el de IBEX 35, por encima de los 14.000 puntos, un 0,31% abajo, lo que no le impide seguir, insisto, por encima de ese nivel de los 14.000 puntos. Estamos hablando de una revalorización en lo que va de año de más de un 20%, máximos desde 2008, y con compañías como Indra, Telefónica o Banco Sabadell encabezando las subidas, con subidas entre el 1,92% y el 0,9%, y las que más bajan ahora mismo, Acciona un 3,11%, Solaria Energía un 1,83% e Inditex un 1,61%. Esa es la foto fija de la cotización de nuestro principal indicador en el día de hoy. Pero los titulares hoy pasan por: el rojo se impone en el IBEX y Europa ante las fuertes caídas que anticipa Wall Street. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que en este caso Moody's, la agencia de calificación Moody's, ha bajado la calificación de la deuda de Estados Unidos precisamente por ser extraordinariamente elevada. Empieza a pasarle factura a Estados Unidos su gran volumen de deuda. Vamos a analizar esto con nuestro analista de cabecera para mercados en el día de hoy, que es el asesor financiero y miembro del LWS Academy y LWS Research, nuestro amigo Antonio Hidalgo. ¿Cómo estás, Antonio? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro en el día de hoy, un día en el que anunciamos que teníamos noticias en el mundo bursátil, y es que hemos tenido esa información de Moody's sobre la deuda norteamericana, y esto anticipa que cuando abra Wall Street todo hace indicar que será con fuertes caídas. Sí, así es. Moody's es la primera vez que baja el nivel calificativo de la deuda desde 1949, y si nos sirve de referencia, ya en 2011 hizo lo mismo Standard & Poor's y en 2023 lo hizo Fitch. Esas semanas, en 2011 cayó el Standard & Poor's aproximadamente 10%, cuando Fitch lo hizo en 2023 cayó un 5%, digo no ese día, sino los días sucesivos, ¿no? Y parece que hoy vamos a anticipar, pues efectivamente, caídas. Y si además le unimos a la noticia también preocupante del Banco de Japón, donde ha dicho que su situación económica puede ser la del país nipón, no peor que la de Grecia en su día, pues la verdad es que es normal que después de los días de beneficios haya hoy un poco de recogida, ¿no? Esto del Banco de Japón, mucho ojo, porque puede traer cola. Tengamos en cuenta que Japón, como decimos vulgarmente, ha estado llaneando o con una situación de estancamiento durante muchísimo tiempo, pero atribuíamos un poco a su desempeño monetario. Bueno, tampoco nos preocupaba mucho la producción de Japón, porque siempre hemos considerado, bueno, pues que es un país que al tran se puede mantener en esa situación sin edie. Sin embargo, todo hace pensar, después de estas declaraciones, Antonio, que esto de mantenerse estancado en pérdidas y con altos niveles de endeudamiento es una fórmula que ni siquiera a los japoneses les funciona, ¿no? No, es que estaba claro que eso, como tú has dicho, sin Edien no puede seguir pasando, ¿no? Algún día tenía que llegar el fin, no sabemos si será este. Ya tuvimos en agosto del año pasado un pequeño terremoto bursátil que duró pocos días, si lo recordáis, por el carry trade precisamente japonés, porque había mucha gente que, se endeudaba en yenes japonés para invertir en dólares, etcétera, y efectivamente eso provocó un desajuste. Y vamos a ver también si lo que estamos anticipando del mercado en rojo en Estados Unidos, pues también habrá que ver qué parte de cuota tiene que ver lo que está pasando en el Banco de Japón, porque es preocupante, porque, a ver, no es la única economía que está en esa situación, sino una situación de mucha deuda y poco crecimiento, están muchas de las principales economías occidentales, así que habrá que estar muy atento a ver si Japón, ojalá nos equivoquemos, pero no sea el canario en la mina. Llevamos tiempo, Antonio, anticipando la posibilidad de una famosa reversión a la media en Estados Unidos, en el mercado norteamericano. Cierto es que parecía que después del Día de la Liberación quizás hubiera sido el catalizador, pero hemos visto cómo los mercados se han recuperado completamente, incluso por encima de los días previos a ese Día de la Liberación, también en Estados Unidos. Sin embargo, seguimos hablando de reversión a la media. Precisamente aquí en este programa, la semana pasada nos lo comentaba el propio Edgar Fernández, a quien bien conoces, que ese fenómeno existe, es un fenómeno inexorable y antes o después llega. ¿Crees que esta
recorte de Moody's puede abrir la caja de los truenos en Estados Unidos y empezar a ver correcciones más fuertes y estancamiento en los crecimientos de los valores norteamericanos? Es pronto para saberlo. Lo que está claro es que siempre, ¿qué decimos a los inversores? Ayer, por ejemplo, en el programa semanal que nosotros hacemos en el Sanedrín, siempre mostramos un índice que se llama de indicador de miedo-euforia, y precisamente en el día de la liberación, con caídas del 15 o el 20%, ese indicador estaba en mínimos, en miedo extremo. No suele ser mala opción comprar, entrar en renta variable cuando el indicador está en ese punto. ¿Qué pasaba el viernes cuando cerró el mercado antes de que se subiera la noticia de Moody's? Bueno, porque estábamos muy cerquita de entrar en euforia extrema, es decir, en un mes hemos pasado de miedo extremo a euforia extrema. Ahí, cuando estamos en euforia extrema, siempre hay que ser cautelosos, porque efectivamente la reversión a la media existe y venimos de subidas en los índices americanos de años anteriores. Es cierto que las presentaciones de resultados que, bueno, de este primer trimestre, que ya prácticamente han acabado, aunque falta la de Nvidia, están siendo muy positivas, pero yo diría que cautela a todos aquellos inversores. Siempre solemos hacer lo contrario de lo que se debe hacer, pero es lo que nos pide el cuerpo. Cuando hay ruido, vender, y cuando hay calma y alegría, comprar, ¿no? Y es justo lo contrario, como tú sabes que siempre comentamos. No, desde luego, esto es lo que siempre hay que tener en cuenta. Sin embargo, claro, empieza a haber mucho miedo y nos damos cuenta de que en España tenemos nuestros propios fantasmas. También leo hoy en prensa especializada, Antonio, que Inditex sufre en bolsa tras el pesimismo de Berkeley. Dice que son más cautelosos que optimistas. ¿Cómo puede estar afectando esto a una compañía como Inditex? Al final Inditex es una compañía que, aunque cotiza en España, es un gigante mundial. Y está claro que Inditex tiene una parte importante de logística, está expuesta a muchos mercados. Obviamente, si la situación arancelaria sigue, pues se va a ver impactada. Y todo ello sin olvidar de que hay tambores de recesión, ¿no? Que también se están escuchando, que Estados Unidos está intentando no entrar en recesión, lo que hemos comentado de Japón. Entonces, pues Inditex, si al final el consumo se frena en todo el mundo, si al final temas logísticos se ven impactados precisamente por tema arancelario, Inditex obviamente tiene que sufrir. Aparte de todo eso, que son temas globales que le afectan a la compañía está haciendo un viraje, un pivotaje muy interesante de comercio tradicional en tienda y online a prácticamente volcarse en el online. De hecho, si cualquiera de nosotros vamos por una tienda, vemos cómo en los últimos años ha cambiado su modelo de negocio y las tiendas son más escaparates para que puedas comprar después tranquilamente en tu casa. Entonces es cierto que se enfrenta ahí a retos tanto externos o que no puede ello Inditex manejar, como es el tema de inflación, recesión, aranceles, como retos propios internos en un sector también muy competido. Entonces, bueno, seremos confiantes de que Inditex, que siempre ha sido una empresa modelo en la gestión, sepa resolverlos. También tenemos como noticia que la Unión Europea acuerda lanzar un fondo conjunto de defensa ya por fin de 150.000 millones de euros. Vemos como Indra sigue subiendo, otras compañías del sector también. Aunque ya hemos dicho en más de una ocasión, Antonio, que este tipo de cosas has de anticiparlas antes de que suceda, de que se advierta que hay que invertir en defensa. Este tipo de noticias sigue alimentando el relato y sigue haciendo que estas compañías se comporten, bueno, pues como se están comportando, ¿no? Al alza. Sí, así es. Está claro que Europa tiene que invertir mucho en defensa. Yo creo que eso es algo que a esa conclusión no llegamos todos. Todavía no somos capaces de ver la magnitud, bueno, aunque ese fondo ya se ha creado. Y es cierto que, como se dice muchas veces en el argot bursátil, el dinero fácil ya se ha hecho, es decir, el dinero que las empresas estaban castigadas y de una forma relativamente fácil se ha ganado ahí una subida, pero habría que ver si todavía quedan recorrido y empresas relacionadas con el sector defensa todavía pueden tener ahí bastantes beneficios, ¿no? Es un sector, desde luego, a seguir muy de cerca y vamos a ver cómo al final también le puede afectar y a lo mejor puede dar un punto de entrada esta semana que es clave la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, que estamos pendientes de precisamente declaraciones. Hoy Trump hablaba con Putin en principio. Bueno, a lo mejor ojalá un posible receso del conflicto
haga que den un posible punto de entrada a esta industria armamentística, y aquellos que piensen, como así pensamos muchos, que Europa tiene que invertir mucho en defensa, bueno, pues puedan hacer acopio de alguna acción en concreto, ¿no? Antonio, para terminar con uno de los valores que monitorizamos más y que más me gusta comentar contigo, que es el del Bitcoin, después de la rebaja de Moody's, digo, bueno, pues a lo mejor vuelve a hacer de refugio, pero no, ha caído ligeramente, aunque tenemos que decir que está por encima de los $103.000. Se está comportando para mí magníficamente, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, es un activo que tiene muy poca vida. Recordemos que no tiene ni siquiera 20 años y que sobre todo lo que se le ha criticado es su volatilidad, y que no puede ser activo refugio y que no puede ser reserva de valor por esa misma volatilidad, y está teniendo unos movimientos lógicos, normales, un activo cotizado, dependiente como todos los activos de la oferta y la demanda, pero para mí el comportamiento está siendo magnífico. Si algunos oyentes recuerdan que yo decía que él mantuviera el rango de los 80.000, 100.000, me pareció una magnífica noticia. Bueno, que ahora esté por encima de los 100.000 me parece que habla muy bien de Bitcoin. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta criptomoneda y de todo lo que suceda. Insisto, tenemos un menú muy variado para el día de hoy con un mercado, en este caso el español, que está en máximos. Fíjate, llevamos, Antonio, en el IBEX 35 por encima del más 20% desde principios de año, ¿eh? Y el año pasado ya también fue un muy buen año para la renta variable española. ¿Crees que va a conseguir mantener estos márgenes hasta final de año? Ya sé que no tenemos la bola de cristal, pero ¿crees que los ingredientes apuntan más a beneficios a final de año o a tablas? Bueno, yo creo que, a ver, volvemos a la reversión a la media. El más 20 que lleva este año difícilmente lo va a replicar en lo que queda de año. Es decir, eso vamos, que todos los oyentes sean conscientes. Yo firmaría con que terminara con este más 20 a final de año. Ya sería un muy buen signo que termine con esto, con doble dígito, y además del nivel del 20%. Tiene ahora también, habrá que ver, porque seguramente esta tarde, si Estados Unidos abre muy negativo, quizá Arrastre. la tibieza, claro, ahora está plano y lo mismo esta tarde se arrastra un poco, ¿no? Pero ojo, que aparte de verlo siempre con el índice de los 14.000, 13.000, recordar una cosa: el IBEX 35 es un índice muy dividendero y no Sí, se sí, sí, tienen en sí. cuenta los dividendos, y el total return sí está en máximos históricos. Eso Es decir, que por ahora lo hay que comentamos quitarse el siempre. sombrero. Antonio Hidalgo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Luis, hasta ahora.